45 años, 4 disparos, una placa de mármol blanco incrustada en las piedras de una plaza que ha visto pasar 2000 años de papas. En una mañana de miércoles de mayo de 2026, un hombre desciende de un vehículo en movimiento para arrodillarse ante ella. La fecha es el 13 de mayo. Para el mundo exterior, es simplemente otra audiencia general, otra vuelta del papamóvil bajo el sol de la Plaza de San Pedro, rodeado de un mar de teléfonos móviles, abanicos de papel y pancartas en una docena de idiomas. Sin embargo, para la Iglesia, el 13 de mayo arrastra un peso que pertenece a la memoria. Es la festividad de Nuestra Señora de Fátima, el día en que se evoca aquella colina de Portugal donde, en 1917, 3 niños pastores dijeron que una mujer vestida de luz les habló de un mundo en guerra consigo mismo. Y es también, por una coincidencia sobre la que la historia nunca ha dejado de interrogarse, el aniversario exacto del día en que un hombre armado llamado Mehmet Ali Akka levantó una pistola en esta misma plaza y disparó 4 balas contra el Papa Juan Pablo II. El Papa León XIV conocía ambos hechos cuando subió al papamóvil esa mañana. Lo que nadie en la multitud esperaba era que actuaría en consecuencia. A mitad de su recorrido, el vehículo aminoró la marcha cerca de una sección de pavimento que la mayoría de los turistas cruzan sin una segunda mirada. Incrustado en la piedra, hay un modesto marcador de mármol blanco, fácil de pasar por alto. Marca el lugar preciso donde Juan Pablo II cayó herido en 1981. León XIV ordenó detener el coche. Se bajó y, ante decenas de miles de personas, el nuevo papa simplemente se quedó en silencio, mirando al suelo. Luego se arrodilló, tocó la placa con la mano, de la forma en que se podría tocar una lápida o un umbral que, 45 años después, aún no ha terminado de hablar. Durante varios segundos prolongados, no hubo nada ensayado en ello, nada escrito para las cámaras. Luego se levantó, regresó al vehículo y continuó la audiencia. Pero lo que dijo minutos después, al llegar a la plataforma para pronunciar su catequesis, dejó claro que el gesto no había sido fortuito. Para entender por qué un papa detendría su procesión para arrodillarse ante un trozo de mármol, es necesario regresar a 1917, a un campo a las afueras de Fátima donde 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban las ovejas. Dijeron que una señora se les apareció 6 veces bajo una pequeña encina, pidiéndoles rezar el rosario diariamente por la paz mientras Europa se despedazaba en la Primera Guerra Mundial. Las peticiones no eran consuelos abstractos, eran urgentes, casi militares. Se les confiaron los 3 secretos de Fátima, visiones que la Iglesia pasaría el resto del siglo decidiendo cómo y cuándo revelar. Los 2 primeros secretos hablaban de visiones del infierno y advertían de una segunda guerra mundial si la humanidad no cambiaba de rumbo. Pero fue el tercer secreto el que proyectó la sombra más larga, guardado en los archivos vaticanos durante más de 80 años y abierto solo por los papas. Cuando se hizo público en el año 2000, el texto manuscrito en portugués por la hermana Lucía describía a un ángel con una espada de fuego, una gran ciudad medio en ruinas, y en el centro de todo, un obispo vestido de blanco, entendido por la Iglesia como el Papa, caminando a través de los escombros antes de ser abatido por soldados. Al ofrecer la lectura teológica oficial, el cardenal Joseph Ratzinger fue cuidadoso. La visión no era un pronóstico de fechas, sino un espejo de la historia donde la fe sería probada por la violencia. Juan Pablo II, convaleciente en 1981, leyó este secreto y se convenció de que una mano materna había desviado las balas de Ali Akka. Hizo enviar uno de los proyectiles a Fátima para ser engastado en la corona de la Virgen, fusionando el atentado con la imagen de la mujer que lo salvó, fiel a su lema Totus Tuus, elegido en 1978. El conflicto conceptual estalla hoy, en 2026. Mientras la burocracia eclesiástica intentó durante décadas suavizar el secreto enmarcándolo como un hecho del pasado, León XIV decidió reactivar esa postura sepultada. Al llegar a la plataforma, convirtió el gesto en el centro de su catequesis. Había estado desglosando los documentos del Concilio Vaticano II y llegó al capítulo final del Lumen Gentium, dedicado a María como arquetipo de la Iglesia. Pero ante los peregrinos de lengua portuguesa, el Papa dio un paso impredecible. En unas palabras que fueron omitidas deliberadamente en la traducción oficial al inglés del Vaticano, y anotadas solo por pocos medios atentos, pidió confiar al corazón inmaculado el clamor de paz de los pueblos afligidos por la guerra. No era nostalgia, era una apelación directa que vinculaba la devoción mariana con los conflictos actuales de este año. La prudencia diplomática de la curia chocaba así con un papa recién llegado que prefiere el cuerpo postrado a la inercia del archivo. 16 días después, el 29 de mayo, León XIV llevaría este desafío al límite al convocar a los fieles a los jardines vaticanos para guiar él mismo un rosario público. La gran tensión queda flotando sobre el pavimento.
¿Es este regreso a las 59 cuentas un acto de debilidad o el inicio de una fuerza espiritual capaz de quebrar las estructuras rígidas de un mundo en ruinas? El silencio institucional que siguió a la alocución del 13 de mayo no fue un accidente, sino el síntoma de una fractura profunda entre la maquinaria de la Iglesia y el hombre que la encabeza. Mientras el aparato oficial del Vaticano operaba bajo sus pautas habituales de prudencia, omitiendo discretamente en su traducción oficial al inglés aquellas palabras incómodas sobre los pueblos afligidos por la guerra, la realidad interna del pontífice avanzaba por un carril completamente distinto. La burocracia vaticana llevaba 25 años tratando el tercer secreto de Fátima como un asunto resuelto, un texto manuscrito en portugués por la hermana Lucía que ya estaba publicado en su sitio web a la vista de cualquiera, neutralizado por el análisis teológico que lo definió como un espejo de la violencia del siglo XX y no como un reloj de cuenta regresiva. Para el sistema, Fátima era memoria archivada, una advertencia suavizada por décadas de cautela. Para León XIV era una urgencia viva. Esta discrepancia se hizo física y espacial 16 días después, el 29 de mayo. El Papa no recurrió a una encíclica, ni a una conferencia de prensa, ni a un comunicado diplomático. Decidió adentrarse en los jardines vaticanos, un recinto verde, privado y cerrado tras muros que los turistas solo vislumbran a la distancia. En este entorno de senderos cuidados, fuentes y grutas que durante siglos absorbieron los paseos silenciosos de los pontífices, León XIV rompió el protocolo de aislamiento. No se mantuvo apartado de la multitud como exige la ceremonia protocolaria. Abrió ese espacio reservado habitualmente a la soledad y se colocó al mismo nivel que los fieles, sosteniendo entre sus manos el mismo instrumento que la Virgen de Fátima había pedido a los niños pastores en 1917, el rosario. El mismo objeto que Juan Pablo II había apretado en su mano mientras era evacuado herido de la plaza. Aquí es donde la resistencia silenciosa de la estructura se topa con la obstinación del individuo. Durante 4 décadas, los aniversarios del atentado habían pasado de largo bajo otros papas, asimilados por la rutina de las audiencias de los miércoles o simplemente ignorados. El sistema prefiere la regularidad administrativa. Pero León XIV, todavía nuevo en el cargo y aprendiendo los ritmos de la plaza y de su oficina, alteró el orden establecido de la forma más disruptiva posible, prescindiendo de los asesores. La parada ante la placa de mármol no figuraba en ningún itinerario publicado. No hubo instrucciones previas a los periodistas ni estrategias de comunicación. Fue un acto imprevisto que obligó a las cámaras oficiales, que graban mecánicamente la plaza cada semana, a registrar algo para lo que el sistema no se había preparado. Mientras los sectores más ansiosos del mundo exterior proyectaban en Internet sus propios temores de colapso moral, guerra nuclear o el fin de la Iglesia sobre el concepto del secreto, la realidad en los jardines vaticanos poseía una escala llanamente humana. Los videos que comenzaron a circular por las redes sociales y atrajeron a millones de espectadores que rara vez discuten asuntos eclesiásticos, no mostraban vestiduras litúrgicas elaboradas que distrajeran la atención, ni multitudes de escala monumental. Mostraban a un hombre repitiendo 59 cuentas bajo los cipreses, pronunciando las mismas palabras rimadas que unos niños murmuraron bajo el cielo de Portugal mientras Europa se despedazaba en la Primera Guerra Mundial. La torpeza natural del gesto, el ritmo lento de un papa que avanza paso a paso sin preocuparse por la estética de las pantallas, ponía en evidencia la distancia insalvable entre la fachada del poder jerárquico y la verdad de la convicción personal. El choque no se produce mediante discusiones teológicas complejas, sino a través de la elección de los objetos. La estructura eclesiástica se ha esforzado por enmarcar la visión de la hermana Lucía como una herencia del pasado, un documento guardado en un sobre sellado que pasó décadas en los archivos vaticanos antes de su apertura. El sistema se siente cómodo con la distancia histórica, con la bala de Ali Agca ya fundida en la corona de oro de la estatua de Portugal. Sin embargo, al detener el vehículo y bajarse frente a esa losa de mármol blanco del tamaño de un felpudo, incrustada en las piedras grises que miles de turistas pisan a diario sin mirar, León XIV desafía esa distancia. Ignora la imponente cúpula de la basílica que se alza a sus espaldas y el obelisco central, más viejo que el propio cristianismo, para concentrarse en el punto exacto del pavimento donde la violencia interrumpió la historia. Frente a la inercia de una burocracia que trata los hechos de 1981 como una nota de archivo, el nuevo Papa actúa como si la profecía fuera un asunto pendiente, recuperando no un documento enterrado, sino una postura enterrada. El impacto de lo ocurrido en la Plaza de San Pedro y en los jardines del Vaticano no tardó en desbordar los muros de la prudencia institucional, provocando una onda de choque que el sistema no pudo contener.
Los videoclips de ambos momentos, el Papa arrodillado ante la placa de mármol y la posterior recitación del rosario en los jardines, se propagaron con rapidez en las plataformas digitales, alcanzando niveles de difusión que casi nunca acompañan a la liturgia de Roma. Millones de personas, incluidos observadores que jamás se interesan por los asuntos de la Iglesia, se sintieron atraídas por la cruda sobriedad de las imágenes. No había vestiduras litúrgicas excesivas que distrajeran, ni multitudes desbordantes que asfixiaran la escena. Solo un hombre arrodillado en el suelo, y más tarde, el mismo hombre sosteniendo unas cuentas de madera. La reacción masiva no se debió a la promesa de un nuevo secreto, sino a una pregunta directa que las imágenes planteaban al espectador. ¿Qué aspecto tendría un líder con verdadera autoridad que cree tanto en la oración como para interrumpir su propio itinerario oficial por ella? Para creyentes y escépticos por igual, la respuesta honesta fue que no esperaban descubrirlo. Frente a esta oleada de atención pública, las líneas de resistencia dentro de la estructura oficial se activaron de inmediato para intentar amortiguar la situación. La maquinaria del Vaticano, habituada a décadas de cautela y diplomacia, intentó reconducir los hechos hacia el terreno seguro del archivo. Desde la publicación del Tercer Secreto en el año 2000, los funcionarios de la curia se habían esforzado por enmarcar el texto manuscrito por la hermana Lucía como una serie de imágenes pertenecientes por entero al pasado, una advertencia sobre la violencia del siglo XX, y nunca como un reloj de cuenta regresiva para los días venideros. El sistema reaccionó con su sutileza habitual, omitiendo deliberadamente en la traducción oficial al inglés de la catequesis aquellas palabras donde el Papa pedía encomendar el clamor de paz de los pueblos afligidos por la guerra. Era un intento institucional por silenciar la urgencia del mensaje, por transformar una interpelación directa sobre los conflictos de 2026 en una devoción privada y nostálgica. Las estructuras oficiales preferían el método de los pontificados anteriores, donde los aniversarios del atentado de 1981 pasaban de largo, asimilados por la rutina o ignorados por completo para no alterar el orden establecido. Sin embargo, la firmeza de León XIV frente a este intento de desactivación burocrática fue absoluta. El nuevo Papa se negó a permitir que el recuerdo de los 4 disparos y el mensaje de Fátima se redujeran a una simple efeméride archivada. Lejos de ceder ante las omisiones de su propio aparato de comunicación, respaldó su postura anclándose en la teología más profunda de la Iglesia, estructurando su discurso en torno al capítulo final de Lumen Gentium, la gran constitución del Concilio Vaticano II. Al dirigirse específicamente a los peregrinos en portugués, el idioma de Fátima, León XIV rescató la visión teológica que el cardenal Ratzinger había esbozado, pero despojándola de cualquier distanciamiento académico. Para el Papa, la figura del obispo vestido de blanco que camina rezando entre las ruinas de una ciudad destruida no es una metáfora histórica, sino el reflejo exacto de un mundo actual roto por guerras simultáneas y ciudades bajo asedio. Con el rosario en la mano y la rodilla en el suelo, León XIV demostró que está dispuesto a tratar la profecía como un asunto pendiente. La tensión psicológica e institucional alcanza ahora su punto de máxima resistencia, mostrando la grieta abierta entre una burocracia que busca rebajar la alarma y un pontífice firmemente decidido a guiar a la comunidad directamente hacia las líneas de fractura de la historia, justo antes de su próximo y decisivo paso frente al mundo. El instante en que el papamóvil detuvo su marcha en mitad de la plaza de San Pedro, desbaratando la coreografía de la seguridad y el protocolo vaticano, marcó el colapso de las formas oficiales ante la irrupción de la verdad desnuda. En esa mañana soleada de miércoles, 13 de mayo de 2026, ante decenas de miles de personas que alzaban sus teléfonos móviles, esperando el saludo protocolario y las bendiciones de rigor, el Papa León XIV ejecutó una acción que reescribió las reglas del juego institucional. Al aproximarse a esa pequeña losa de mármol blanco incrustada en las piedras grises del pavimento, un marcador modesto que la mayoría de los turistas pisa sin concederle una segunda mirada, el pontífice ordenó frenar el vehículo. Se apeó ante una multitud estupefacta. No hubo anuncios previos, ni directrices para los camarógrafos, ni notas de prensa preparadas. El espacio de la plaza, acostumbrado al espectáculo ceremonial y a las respuestas ensayadas, experimentó un cambio atmosférico drástico. Un silencio denso y puramente psicológico se apoderó del entorno mientras el hombre de blanco se quedaba inmóvil, mirando el suelo. Entonces, León XIV se arrodilló, extendió la mano y tocó la placa de mármol blanco, el punto exacto donde 45 años atrás, el 13 de mayo de 1981, las 4 balas disparadas por Mehmet Ali Agca derribaron a Juan Pablo II. El gesto, captado por cámaras que solo filmaban por inercia rutinaria, carecía de artificio dramático. Fue una acción ejecutada a una escala insoportablemente humana, desprovista de las vestiduras litúrgicas elaboradas que el sistema suele emplear para distanciar al jerarca de la masa.
Al posar sus dedos sobre la piedra fría, el Papa lo hizo de la manera en que alguien toca una lápida, un umbral o un elemento herido que, casi medio siglo después, se niega a guardar silencio. Esos segundos prolongados en el suelo desnudaron la ficción de la burocracia vaticana, despojando al sistema de sus máscaras de previsibilidad administrativa para devolver el protagonismo a la experiencia viva del dolor, la gratitud y la memoria. La verdadera ruptura de las reglas se consumó minutos más tarde, cuando el pontífice alcanzó la plataforma para pronunciar su catequesis. El orden establecido exigía una lectura académica de los documentos del Concilio Vaticano II, una continuación del repaso sistemático de la Constitución Lumen Gentium, que el aparato curial consideraba seguro. Sin embargo, León XIV convirtió la plataforma en el epicentro de un manifiesto vivo. Al llegar al capítulo final del documento, dedicado a la Virgen María, rechazó la inercia del archivo. Dirigiéndose directamente a los peregrinos en lengua portuguesa, el idioma de Fátima, el Papa abandonó las abstracciones teológicas para nombrar el sufrimiento real del mundo contemporáneo. En una declaración de una firmeza demoledora, cuya potencia intentó ser mitigada por el propio sistema, al ser omitida deliberadamente en la traducción oficial al inglés del Vaticano, León XIV exigió encomendar al corazón inmaculado el clamor de paz que asciende de cada rincón de la tierra, mencionando explícitamente a los pueblos que en este preciso año se encuentran afligidos por la guerra. Este pronunciamiento funcionó como un bisturí que rasgó la fachada de neutralidad y cautela diplomática de la Iglesia. Al vincular el misticismo del Tercer Secreto y el atentado de 1981, con los bombardeos y los asedios de 2026, el Papa expuso el defecto fundamental de una estructura jerárquica que prefiere administrar el pasado antes que comprometerse con el presente. La reacción de los presentes, capturada en el asombro silencioso de la plaza y en el revuelo posterior de los pocos medios que notaron la censura lingüística interna, demostró que las pautas habituales habían saltado por los aires. León XIV desmanteló el formalismo del cargo para validar el dolor humano genuino, demostrando que detrás de la rigidez institucional todavía existe un espacio para la verdad sin matices. La escena culminante dejó al descubierto la fractura definitiva. El aparato oficial pretendía archivar Fátima como una profecía cumplida, pero su máximo representante la transformó, mediante un trozo de mármol y una petición omitida, en una llaga abierta y urgente que el mundo ya no podía ignorar. Las repercusiones de los gestos de León XIV se extendieron mucho más allá de los despachos vaticanos, encontrando un eco inédito en la sociedad contemporánea. Los videos del Papa arrodillado ante la placa de mármol y de la oración en los jardines acumularon millones de reproducciones en las redes sociales. Personas que habitualmente ignoraban la crónica eclesiástica se detuvieron ante la sencillez de unas imágenes desprovistas de adornos ceremoniales o multitudes abrumadoras. La fascinación masiva no se alimentó de la expectativa de una nueva revelación mística, sino de un interrogante más hondo y directo sobre la naturaleza del poder. ¿Qué sucede cuando una figura investida de una autoridad auténtica decide detener su agenda institucional porque cree firmemente que la oración tiene un valor real? La respuesta de la audiencia, marcada por una mezcla de asombro y respeto, evidenció que el mundo no esperaba presenciar un testimonio de tal sinceridad sin pulir, un recordatorio de que la fe puede interrumpir el protocolo. Esta resonancia global devuelve la mirada hacia el origen desprotegido de toda esta historia, hacia los 3 niños pastores que pagaron un precio altísimo por lo que vieron y custodiaron bajo la encina. Jacinta y Francisco, los más jóvenes, fallecieron pocos años después de las apariciones, víctimas de la pandemia de influenza que asoló Europa al final de la Primera Guerra Mundial, convencidos hasta el último aliento de que las visiones los habían preparado precisamente para ese desenlace prematuro. Lucía, la última sobreviviente, cargó con una herencia excepcional y solitaria. Ingresó en la vida religiosa como monja carmelita y pasó la mayor parte del siglo XX protegiendo el secreto entre los muros del convento. Escribir de su puño y letra el tercer texto en un sobre sellado, mientras la iglesia entera debatía y polemizaba sobre su contenido durante décadas, constituyó un aislamiento silencioso. Ella permaneció como el último testigo vivo de un misterio que custodiaba en la penumbra, mucho después de que los otros niños hubieran desaparecido, transformando la vulnerabilidad de la infancia en una fidelidad inquebrantable que resistió el paso del tiempo. Al final, la lógica profunda de este acontecimiento prescinde de códigos ocultos o profecías por descifrar. El verdadero núcleo redescubierto por León XIV no es un documento enterrado en los archivos, sino una postura existencial, la de una iglesia dispuesta a arrodillarse en mitad de sus propias ruinas. Todo regresa a la escala humana personal con la que comenzó este trayecto de más de un siglo. Queda la imagen nítida de esa placa de mármol blanco,
un rectángulo del tamaño de un felpudo encastrado entre adoquines grises que miles de turistas cruzan diariamente a toda prisa. Durante 45 años, ese marcador no fue más que una nota a pie de página en una de las plazas más retratadas del planeta. Sin embargo, en una mañana de mayo, un hombre vestido de blanco descendió de un vehículo para tratar ese trozo de piedra como el objeto más crucial del entorno, ignorando la magnificencia de la gran cúpula y el antiguo obelisco central. Es la estampa de un pontífice que se inclina ante el punto exacto donde la violencia casi termina con una vida, movido por una gratitud y un dolor que no requieren traducción alguna. La historia se cierra con una serenidad desarmante. Un hombre que se arrodilla ante una piedra y que más tarde repite el mismo gesto entre las flores de un jardín cerrado, desgranando las mismas 59 cuentas que 3 niños pastores murmuraban en un campo embarrado